Buenas noches, saludos cordiales, un abrazo fraterno desde Cuernavaca, en México, hasta diferentes lugares, porque sé que nos están siguiendo hoy, especialmente en Brasil, en Chile, en Costa Rica, en México y en algunos lugares de Europa. Así que es un honor, es un orgullo contar con gente en distintas latitudes, por dos razones. Primero, el gran ser humano que está detrás de la temática que vamos a desarrollar, y después el componente profesional y académico con el que vamos a engrandecer este espacio. Conversaciones Generativas es un espacio que promueve una devolución, generar conocimiento y también dejar reflexiones. Realmente estoy muy contento. Esperaba este momento desde la tarde. Estaba pensando en algo que se llamaba ansiedad anticipatoria y se lo conversé a la doctora esta tarde cuando afinamos algunos detalles de su participación. Pero realmente, además de que me encanta el contenido, sé que es un gran aporte social, académico y a muchos profesionales en el campo de las letras, la literatura, pero en realidad a muchas personas que incluso no tienen que ver directamente con estas carreras o profesiones. Así que hoy tengo el honor de presentar a una experta, como lo he dicho, una reconocida profesional distinguida y mundialmente conocida en diferentes latitudes. Por eso hay gente ahorita trasnochando en Europa y algunos otros por ahí, porque quieren compartir también las enseñanzas de la doctora María Luisa Ortiz Álvarez. Me voy a permitir leer su referencia, que es muy amplia, pero vale la pena encontrar un ser humano con una trayectoria como esta, que además de capacidad intelectual significa capacidad humana y también disciplina, merece escuchar esto. La doctora María Luisa Ortiz es licenciada en Lengua y Literatura Rusas y maestría en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Superior Pedagógico de Moscú. Doctora en Lingüística aplicada por la Universidad Estadual de Campinas en Sao Paulo. Cuenta con un postdoctorado por la Universidad Federal de Bahía, postdoctorado por la Universidad de Santiago de Compostela en España. En 1992 concluyó la licenciatura de Portugués, lengua extranjera en la Universidad de La Habana, Cuba, institución donde trabajó durante 22 años como profesora de la licenciatura en lengua rusa y 10 años como formadora de profesores de portugués, lengua extranjera. Hace exactamente 20 años trabaja en la Universidad de Brasilia, inicialmente como profesora de literatura española y literatura hispanoamericana en el Departamento de Teoría Literaria y Literatura, y posteriormente pasó para el Departamento de Lenguas Extranjeras y Traducción, del cual fue vicedirectora y actualmente es profesora asociada 4. En el 2006 fue elegida decana del Instituto de Letras de la Universidad de Brasilia, donde ejerció el cargo por 2 mandatos. Fue candidata a rectora de la Universidad de Brasilia en 2008 y 2012. Además, es miembro de la dirección de la Sociedad Internacional de Portugués Lengua Extranjera, presidente de la Asociación de Lingüística Aplicada de Brasil y actualmente es presidente de la Asociación Brasileña de Fraseología, ex vicecoordinadora del proyecto Portugués como Lengua de Herencia, junto con la División de Divulgación de la Lengua Portuguesa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Ha impartido varios cursos de formación de profesores de portugués, lengua extranjera, y de portugués, lengua de herencia en países como Cuba, México, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Suiza, España, Ecuador y Colombia. Actualmente está concluyendo su tercer postdoctorado con el proyecto intitulado Portugués, lengua de herencia en contextos multilingües, representaciones sociales de jóvenes brasileños con historias migratorias, bajo la supervisión de la profesora doctora Katia de Abreu de la Universidad degli Studi Annunzio de Pescara, Italia, y de la profesora doctora María José Grosso de la Universidad Macao en China. Así que con esta introducción, que es realmente digna de reconocer, le damos la bienvenida hasta Brasilia, donde hoy compartiremos con la doctora un tema muy apasionante que tiene que ver con el bilingüismo. Así que buenas noches, doctora, un cordial saludo y gracias por estar en este espacio. Bueno, buenas noches. Yo realmente quería, antes de todo, pues quería agradecer a un gran amigo venezolano, a Ramón Hernández de Jesús y a Josinaldo también, mi colega de Piauí,
que realmente el día de mi cumpleaños, hace exactamente 2 semanas, el regalo que me dio Ramón fue conocerlo a usted, Gamboa, que yo no sabía nada de eso. Me dijo, no tiene, un colega mío te tiene que oír, María Luisa. Yo dije, pero ¿cómo yo no imagino eso? Sí, es un costarricense que reside en este momento en México y él tiene un canal y yo quería muchísimo que él te presentase en el canal. Entonces, yo le agradezco mucho a Ramón, mi gran amigo. Tenemos una amistad que fue una amistad, vamos a decir, de poco tiempo, pero es una amistad muy sincera, muy humana y realmente lo quiero muchísimo a él, a su compañero y a Josinaldo, que antes de conocer a Ramón ya me hablaba de él como colega. Entonces yo quería agradecer eso y agradecerte, Manuel. Ya tengo tantos Manuel a mi alrededor. Tengo Manuel a ti, mi marido es Manuel, tengo muchos alumnos Manuel. Entonces, por alguna razón yo tenía que caer en sus manos también para mis humildes conocimientos exponerlos en su canal. Estoy muy agradecido por eso. Muy bien, doctora, muchísimas gracias y también gracias al doctor Hernández que ha sido un ángel en este proceso. A través de él hemos podido hacer interacción y establecer conexión con otros profesionales también en Chile. Así que un gran saludo y un abrazo porque sé que nos está siguiendo. Decidió trasnochar esta noche porque estaba su querida amiga en este espacio. Así que saludos, Ramón. Doctora, un tema que si bien es cierto no es totalmente nuevo, pero no ha sido tan comentado académicamente hasta donde me he quedado, que tiene que ver con el bilingüismo, proyectos, propósitos. ¿Cómo podríamos describirlo? Porque hay conceptos que bilingüe, bilingüismo. ¿Cómo podríamos empezar este conversatorio describiendo de su parte este concepto? Mira, cuando yo escogí este tema de bilingüismo y de lenguas de herencia, es porque tienen una relación muy estrecha. La relación de los dos es muy estrecha. Hasta porque las lenguas de herencia, bueno, pues representan también una parte de ese bilingüismo. El bilingüismo hace muchos años, a siglos, que existe, solo que para descifrarlo como concepto y como definición, él aparece más a principios inclusive del siglo pasado, del siglo XX. Y digo esto porque fue en los primeros, en la primera década, en la primera y segunda década del siglo pasado, que ya algunos estudiosos hablaban sobre lo que era bilingüismo. Pero realmente lo que se hablaba más era del bilingüe, de aquella persona que es proficiente en dos lenguas. Pero al mismo tiempo que yo te digo esto, y te lo voy a explicar, hay estos dos términos, esos dos conceptos de lengua de herencia y de bilingüismo, son conceptos muy complejos, porque hasta ahora se están discutiendo muchas cosas y se han hecho muchas críticas. Yo me voy a basar en un gran estudioso de eso, que es más actual, que es Grosjean, François Grosjean, y voy a decir después cuál es el concepto de él. Pero voy a empezar en 1922, cuando fue un gran estudioso, Saer, que era psicolingüista, que decía que el bilingüismo era la función, la unión de dos monolingües, o sea, de dos monolingües. Eso no tenía ninguna razón porque realmente eso es criticable. No es cierto eso. Años después, en 1933, Bloomfield, él dice que el bilingüismo tiene que ser cuando dos personas sean tan proficientes en una lengua y en la otra, pero que sea como un nativo, o sea, o si fuese nativo de las dos lenguas. Esto fue muy criticado, inclusive por Freudian fue muy criticado porque en ese momento se pensaba, ¿qué es lo que quiere decir proficiencia?
proficiencia cuando tú tienes la palabra dominio de las dos lenguas como lenguas nativas, como si tú fueses nativo de las dos lenguas. Y realmente la palabra dominio, yo, por ejemplo, no la utilizo mucho, es decir, yo domino tal lengua, porque ni los nativos dominan toda la lengua. La lengua es dinámica y por tanto no podemos dominarla. Ella nos domina exactamente por todo lo que va entrando poco a poco en el vocabulario y, en fin, en las construcciones morfosintácticas también. Entonces, por tanto, nosotros aprendemos o sabemos hablar, escribir, oír en esa lengua y expresarnos en esa lengua. No necesariamente la palabra proficiencia sale, porque nosotros tenemos la palabra proficiencia y tenemos la palabra fluencia. No es la misma cosa. Cuando usted es proficiente es porque usted tiene una capacidad enorme de manosear esa lengua, una capacidad enorme. Parecida, puede ser parecido a un nativo, más, ¿por qué no decimos parecido a un nativo? Y no me gusta utilizar la palabra nativo, lo digo porque otros estudiosos ya lo dicen. Porque si yo tengo que decir eso, yo tengo que decir ¿qué nativo? ¿Cuál es el nativo? El nativo que ya fue por la escuela, que ya tiene una instrucción, una preparación, instrucción, ya fue a la escuela, se alfabetizó. Ese es un nativo. O un nativo, por ejemplo, ¿de qué lugar? Porque una lengua puede estar en muchos lugares. ¿Nativo de dónde? Si yo digo portugués, nativo de dónde? Mozambique, de Angola, ¿eh? De Cabo Verde, de muchos lugares. Entonces, esa cuestión de nativo son mitos que poco a poco se van diluyendo. Entonces, ya Grosjean dice otra cosa. Él dice lo siguiente, y me gusta mucho. El bilingüe es capaz de hacer uso social de dos lenguas en su día a día, en su cotidiano. ¿Qué quiere decir eso? No nada es suficiente. Yo soy capaz de hablar en esa lengua en el día y cambiar de código sin problemas. ¿Entiendes? Y hay un contacto que de mi parte se hace con esas lenguas. Puedo hablar una, puedo hablar la otra. En el caso mío, por ejemplo, yo soy trilingüe. Yo tengo mi lengua nativa, que es el español. Yo tengo el portugués y el ruso, que están en el mismo, vamos a decir así, como dicen inclusive algunos estudiosos, es el bilingüismo equilibrado. El bilingüismo equilibrado quiere decir que yo puedo comunicarme perfectamente, cambiar de un código para otro sin problema ninguno. Solo que en este caso, yo no estoy en los dos países al mismo tiempo. Pero si me encuentro con un ruso, yo estoy hablando en portugués, de repente yo puedo cambiar perfectamente para el otro sin problema ninguno. O para el español, que es mi lengua. Pero bueno, estoy hablando el español, que el portugués, que son más o menos parecidos. Entonces, se ve o se estudia más lo que es la persona bilingüe y no el bilingüismo. Porque el bilingüismo se dice que es, digamos, en una comunidad, puede ser un bilingüismo más social, puede ser más de la sociedad, de una comunidad lingüística o individual, que sea del individuo. Yo puedo vivir en un país, por ejemplo, Brasil es considerado monolingüe. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XVIII, cuando fue instalado el portugués, que fue una colonización de los portugueses, él perdió esa lideranza que tenía la lengua tupí guaraní en aquel tiempo, hasta el siglo XVIII. Entonces fue establecido el portugués y las lenguas autóctones, las indígenas, quedaron para atrás. Si nosotros lo miráramos de otro punto de vista, bueno, nosotros en Brasil tenemos más de 210 lenguas indígenas, algunas que prácticamente están en extinción. ¿Por qué? Porque no continuaron, esas generaciones no continuaron el estudio de esa lengua o
la utilización de esa lengua colectivamente dentro de las tribus. Entonces, yo tomo como consideración Grosjean, que es verdad, esa persona, esa persona puede hacer un uso social de dos lenguas en un cotidiano diferente. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacerlo entre el español y el portugués, con personas que son colegas mías en la universidad o con otras personas que también hablan y vienen de otros países vecinos que son hablantes de portugués. Pero él es un tema complejísimo que todavía necesita de más estudios, porque se da en muchos lugares de formas diferentes. Hay un dato que yo quería decirte, inclusive muchas cosas, porque eso tiene que ver con otros conceptos como plurilingüismo y esas cosas. Hay algunos países, mira qué interesante, algunos países tienen solamente una lengua nacional oficialmente reconocida, más abrigan diversas personas bilingües o multilingües en comunidades de migrantes que preservan el uso de las lenguas maternas. Fíjate cómo es. ¿Es Brasil? No. Hay otro grupo donde son países que tienen una lengua nacional oficialmente reconocida, que sería el portugués, más abrigan diversas comunidades indígenas que preservan sus lenguas maternas, o sea, las lenguas nativas del país antes del proceso de colonización. Ese es Brasil. Brasil tiene 210, más de 210 tipos de lenguas que son conservadas. Y te digo más, un orgullo muy grande que yo tengo, porque bueno, ese instituto al cual yo pertenezco es un instituto que tiene el mayor laboratorio de lenguas indígenas de América Latina. Entonces, donde trabajó un gran lingüista, que es el profesor Arión Rodríguez, que infelizmente él falleció en 2014. Fue uno de los que digo que es gurú, fue gurú, ¿no? En pensamiento y en conocimiento, una persona que había visitado todas esas tribus, hace un acervo maravilloso. Y una de las cosas que nos orgullece en ese laboratorio, que tenemos ya indígenas, muchos que tienen maestría, tienen doctorado en las lenguas autóctones de ellos. Volvieron a sus aldeas y allí enseña. Hay uno inclusive que es el jefe de tribu que escribió la gramática de la lengua de él y fue exactamente que algunas lenguas de ellos son lenguas que son orales, no son escritas, como en África también tenemos muchas lenguas que son orales y no son escritas. Por ejemplo, mandinga, la lengua mandinga, que llegó hasta, esa palabra llegó hasta nosotros como si fuera una cosa, un hechizo, y no es hechizo, es una lengua, una cultura enorme en África. Y ella también en una lengua oral y ahora está haciendo ese desarrollo escrito. Entonces, por eso te digo que es importante saber dónde nos situamos, en qué tipo de comunidad nosotros nos situamos para ver eso. Y también hay una frase que yo quería haber comenzado con esa frase que dice lo siguiente de Mira Mateus. Yo siempre comienzo todas mis intervenciones con una frase, una citación, porque es lo que viene después. Entonces, Mira Mateus dice, debe decirse antes de todo que el esfuerzo para difundir una lengua o una cultura exige, por un lado, que se diseñe una política clara en términos de las acciones prioritarias y secundarias y de los actores que las deben llevar a efecto y por otro lado, que se aplique esa política de modo firme y constante. Entonces, hay que crear una política para que las personas tengan una conciencia de la importancia del bilingüismo, de la importancia del plurilingüismo, de la importancia del multilingüismo, porque ya la UNESCO hizo una declaración hace más o menos unos 7, 8 años, exactamente en Europa, para que se comience a hacer
ese movimiento multicultural, porque estamos hablando de una globalización que sin fronteras, si es sin fronteras, las lenguas tienen que entrar en contacto. No Doctora, sé si podríamos, respondí sí, a tu pregunta. clarísimo, clarísimo, no, clarísimo. ¿Podríamos hablar de tipos de bilingüismo? ¿Existen? ¿Se pueden Sí, clasificar? bueno, hay muchos autores que hablan de varios tipos de bilingüismo. El que te dije un tipo que es el equilibrado, lo que sería el equilibrado, que muchos autores no están de acuerdo con eso, y es aquel que la persona puede tener esas dos lenguas en el mismo, vamos a decir, la misma escala, el mismo grado. ¿eh? Eh, y el otro sería el bilingüismo funcional, que es para una tarea específica. Entonces, esa función es funcional, es más de tareas que tú precisas hacer eso. Puede ser para un traductor de mesa, por ejemplo, puede ser ese bilingüismo. Y hay otros tipos de bilingüismo. Bueno, está el te digo, social, que es cuando la comunidad lingüística practica ese bilingüismo. Eh, digamos, eso lo podemos ver en Cataluña. Cataluña, aunque sea el catalán, la lengua que ellos defienden muchísimo hasta hoy, son las grandes guerras que ellos tienen con el gobierno español, exactamente por esa independencia. Ellos tienen su lengua que es fuerte, una lengua que tiene hasta algunos rasgos de algunas, vamos a decir así, del francés antiguo. Y bueno, el español, pero ellos utilizan más, defienden su lengua y bueno, pero también saben español. Entonces, hay lugares que realmente es eso. Y un ejemplo que te estoy poniendo también, hoy, hoy podríamos decir que está a las puertas, esa es una opinión mía precisa, no es una opinión de nadie. En Estados Unidos hoy está a las puertas en muchos lugares, en muchos estados, abiertas para el bilingüismo. Y es exactamente porque antes era solo inglés, pero hoy está el español debido a la defensa que hicieron todos esos inmigrantes de la lengua española. Y otro país también que tiene lados y lados, Canadá. Canadá tiene un lado que es francés y otro inglés. Entonces ellos pueden hablar en los dos, independientemente que uno hable más en francés y otro hable más en inglés, pero ellos se mueven en ese sentido. Y en otros, ya el caso de África, el caso de, no, fue antes del caso de África, entonces el de Suiza. Suiza tiene una parte francesa, tiene una parte alemana y tiene italiano también. Entonces, eso es interesante. Y bueno, en otros países también hay diferentes lenguas en contacto. En África es una cosa muy diferente porque África también, y tengo varios datos aquí para que sepas cuántas lenguas hay en África. Independientemente que los colonizadores, los franceses, los portugueses y hasta los españoles y los ingleses, claro, eh, hicieron la introducción de las lenguas de ellos nacionales. Pero nosotros, por ejemplo, en Guinea-Bissau tenemos 860 lenguas. 860 lenguas. En Indonesia tenemos 670 lenguas. Indonesia. En Nigeria, 427. En la India, 380 lenguas. En Camarones tenemos 270. En Australia, 250. En México hay 240. En Zaire, África, 210. Y en Brasil, 210 también lenguas. Entonces, imagínate la cantidad de lenguas que existen. Y en África, por lo menos, existe la lengua nacional y existen todas esas otras que están en casa, que serían lenguas de herencia. Genial, estamos rodeados acá por lo menos de 240 lenguas en este gran territorio mexicano. Sí, sí. Ahora, una otra cosa que yo te quería decir, cuando nosotros hablamos del bilingüismo,
nosotros tenemos también que hablar de otras cuestiones que son cruciales cuando se habla de la persona bilingüe. Primero, el grado. El grado. El grado quiere decir el nivel de competencia del bilingüe. O sea, él puede tener un nivel de proficiencia, de competencia, bueno, en una lengua y en la otra puede ser un poquito menos, pero él siempre va equilibrando. Por eso te decimos que, bueno, tenemos aquel bilingüe equilibrado. Tenemos la función, los usos que da el bilingüe a los idiomas implicados. Por ejemplo, yo, te voy a poner ese ejemplo. Yo utilizo la lengua rusa cuando doy mis clases de ruso. Pero claro, yo no me comunico con nada más que con esas personas que están estudiando el ruso. Por ejemplo, aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que yo doy para los diplomáticos. Entonces, ese es el momento. Ya salgo y no. Entonces, ¿qué es lo que hago para no dejar de lado eso? Me comunico con mis colegas de Rusia. ¿Entiendes? Sistemáticamente y bueno, ellos me están invitando cada vez que pueden. Una otra cuestión es la alternancia. ¿Hasta qué punto se alterna esas dos lenguas? Por ejemplo, yo, como te digo, el mismo ejemplo, no la puedo alternar, ¿eh? Pero sí lo hago con el español y con el portugués. Ahí sí. Y la interferencia. Entonces, hay estudiosos que dicen, hasta qué punto el bilingüe consigue separar de esas dos lenguas? Bueno, eso es criticable porque muchos estudiosos dicen que no, que el bilingüe no puede dominar esa palabra, dominar que yo no uso, dominar esas dos lenguas. Yo digo que sí, tenía que probarlo. La persona que dice tenía que ser bilingüe en los dos. Puede ser en tres, porque yo tengo tres. ¿Eh? Entonces, ya una cuarta ya sería un poquito más difícil, porque siempre estudiamos, por ejemplo, yo estudié francés, terminé en el año 82, pero yo no, oralmente, yo no consigo hablar, porque hace muchos años, pero consigo leerlo. O sea, siempre en alguna de esas lenguas Ya. tú consigues una de esas habilidades. Pero también, acuérdate que hay muchos que son bilingües y dependiendo del estatus, que ahí viene otro tipo de bilingüismo, dependiendo del estatus de la lengua, el bilingüe puede ser de élite, ¿eh? O puede ser popular. Y cuando dice de élite, ¿qué quiere decir de élite? Que eso es un poquito, vamos a decir así, de prejuicio. El de élite es de aquella lengua más dominante y el popular sería de aquella lengua minoritaria. O sea, Ujú. si es aquí, serían las lenguas indígenas, ¿eh? O las lenguas de los quilombolas, que son los africanos que todavía mantienen las lenguas aquí. Hay yoruba, otras lenguas, ¿no? Dependiendo de la región donde estaban los esclavos. Y ese es más difícil, porque ahí entra lo que dice mi querido amigo Marcos Baño, el preconcepto lingüístico. Preconcepto lingüístico, prejuicio lingüístico, que se dice aquí preconcepto, pero es el prejuicio lingüístico. ¿Por qué las otras lenguas no? Y eso acontece también con la diglosía, ¿no? Que también son variedades y son las variedades que tienen más estatus o no estatus. Y eso ocurría en Grecia con el griego clásico y el griego antiguo. Doctora, cuando habla de élite, este concepto desde el bilingüismo, para aclararlo en mi caso, Sí. tiene relación con, se me hace más fácil identificarme con una lengua que socialmente es más hablada o con mi habilidad para manejar el idioma, que creo que no tendría que ver con eso, ¿o sí? No, el élite es exactamente, por ejemplo, donde entran las lenguas de herencia. Vamos a suponer, hoy un brasileño va para Suiza. Entonces, cuando él llega a Suiza, él, si quiere, él puede ser bilingüe o no. Depende de la situación de la comunidad brasileña en Suiza. Ok. Depende del estatus que
digamos, el país le dé a esa lengua, porque hay países que dicen, no, por ejemplo, en Suiza, ellos admiten que también el portugués es importante, porque además el portugués es una lengua hoy pluricéntrica. Eso es importante. Entonces, no todas las lenguas son pluricéntricas tampoco. ¿Y qué sucede? Que entonces ese grupo que está en ese país, vamos a quitar Suiza, porque Suiza es un buen... Alemania. Entonces, el brasileño que llega a Alemania, él tiene la oportunidad de preservar su lengua de herencia, que es el portugués, su lengua cultura, porque tengo que decir lengua cultura, la cultura no está afuera porque la primera manifestación de cultura es la lengua. Y él tiene el alemán. ¿Qué sucede? El bilingüismo de élite cuando él tiene exactamente en primer lugar el alemán y el popular sería la lengua de él que es minoritaria, ¿entiendes? Y porque esa lengua de herencia que es minoritaria, después te voy a hablar de eso, tú vas a ver todas las definiciones que se le dieron a esa lengua que para mí fueron definiciones muy de prejuicio con relación a esa lengua, porque todas las lenguas tienen un valor, todas, todas, y todas las culturas también. Por tanto, yo no creo que una lengua no sea mejor que la otra. Todas tienen una importancia. Doctora, aquí no tenemos comerciales, pero tengo muchos saludos que no puedo dejar pasar. Creo que usted ha roto y ha eliminado todas las fronteras porque hay saludos desde México, saludos de Ramón Hernández, a su querida amiga María Luisa, también tenemos gente desde Ecuador, Minor Barrientos también, saludos al doctor Ramón. Vamos a ver, por acá también tenemos a Miriam Báez, en Costa Rica la están escuchando. Bien. Oriniel Martínez, un saludo de Montevideo, Uruguay. También la están siguiendo. Vamos a ver, saludos desde Ecuador. Silegnan Hidalgo, Suheide Zavala. Estamos también con Francisco Jesús. También tenemos aquí algunos saludos desde Cuernavaca, México. Por acá tenemos integrados Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. Están presentes. Gracias, profesora, por compartir su conocimiento. Venezolana desde Texas, mi saludo. Abierta al bilingüismo. Y dice Francisco Jesús, qué felicidad y honor participar de esta actividad con la doctora María Luisa Ortiz. Saludos. Vamos a ver por acá, pues si es bilingüe le dicen welcome también por acá. Vamos a ver, por acá dice, hay un saludo muy bonito que dice Francisco Jesús, doctora María Luisa Ortiz, eres un ser humano increíble y especial, gracias por existir. Así que hay mucha gente siguiéndola, pero bueno, gracias. esos eran los comerciales que no los podía dejar pasar, también gente de la Universidad Latina. Estoy muy agradecida de todos, porque es un horario difícil para todos, y esas palabras son para mí importantísimas porque eso me ayuda y me hace ser mejor todos los días. Muy bien, muy bien. Doctora, pero yo quiero aprovechar, vamos a ver, cuando hablamos de bilingüismo, ¿hay algo de esto que se cruce con el área cognitiva y con aspectos, por ejemplo, lingüísticos, sociológicos, psicológicos? Y neurológicos. ¿Cómo se cruza el concepto? Porque a simple vista pensamos, sí, claro, por ejemplo, vemos la contratación de un puesto de trabajo y dice personal bilingüe y asumimos que es aquel que tiene aquel nivel de competencia en ambos idiomas, pero lo dejamos ahí. Sin embargo, hay algo más atrás de esto que es la relación con los aspectos que usted dijo, neurológicos, psicológicos, sociales. ¿Cómo lo podríamos abordar, doctora? Mira, el bilingüismo y el plurilingüismo también, el multilingüismo, pues son cuestiones que realmente te decía que con relación al multilingüismo, ya en Europa los países que integran la comunidad europea, pues están haciendo un trabajo muy interesante. Inclusive ellos muestran cuáles son las ventajas cognitivas de el multilingüismo, que es mucho más abarcador, que serían, por ejemplo, la creatividad,
Sería también, por ejemplo, dicen que el multilingüismo mejora el acceso a la información, y es verdad, porque tú tienes varias informaciones y los países, por ejemplo, hoy están distribuyendo en la media, están distribuyendo exactamente mucha información y que tiene que ver con las tecnologías. Y entonces, siendo multilingüe, y después voy a volver al bilingüe. No me olvidé de tu puesto, porque esto tiene que ver con eso. También engendra otras maneras de organizar el pensamiento, porque cuando tú tienes varias lenguas, tú tienes que organizar el pensamiento diferente. ¿eh? Después también permite percibir de manera diferente el mundo que nos rodea, porque como estás dentro de varias lenguas, pues te permite conocer el mundo de los otros. Y eso te permite también establecer puentes, más puentes. Y también aprender una lengua aumenta el potencial creativo del individuo. Fíjate cómo esa cuestión de la creatividad tiene mucho que ver con el multilingüismo, que es más amplio, son más lenguas que el bilingüismo. Entonces, hay toda una serie de medidas, no, iniciativas europeas con relación a eso. Y eso tiene que ver porque dentro del multilingüismo está el bilingüismo. Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales. Y también ellos colocan el bilingüismo, el lazo que hay entre entre el multilingüismo y el mundo del trabajo. Por ejemplo, en los propios hoteles, el mundo del trabajo. Entonces llegan turistas de todos los lugares y cómo el turista se siente mejor cuando aquellas personas pueden transitar en varias lenguas. Entonces, la atención es maravillosa. Entonces, claro que desde el punto de vista del conocimiento, es realmente importante saber ser bilingüe, porque son dos lenguas culturas. Cuando digo dos lenguas culturas, me lleva a toda una serie de cuestiones que también están entrelazadas con eso, que es el interculturalismo. O sea, cómo yo me muevo dentro de una cultura y puedo ser intercultural o no. ¿Y cuándo que yo siento que yo puedo ser intercultural? Cuando yo veo cuando yo siento que mi cultura es importante, pero me interesa también conocer la cultura del otro, respetarla, considerarla, entenderla, comprenderla. Entonces, transito en las dos lenguas. Por ejemplo, yo viví 10 años en Rusia. Todas las personas dicen, porque nosotros tenemos estereotipos. Nosotros decimos, los americanos son así, los chilenos son así, los brasileños son así. Hasta en Brasil se dice, no, los brasileños, no. Yo siempre le digo a mis alumnos, no, los brasileños no son así. Espera ahí. Nosotros tenemos 210 millones de habitantes aquí en Brasil. Yo no los conozco. Yo no conozco los 210 millones, entonces yo no puedo decir los brasileños. Algunos son así, otros no son así. Entonces, cuando yo dejo de lado esos prejuicios, yo dejo de lado esos estereotipos, yo entro a entender la cultura del otro donde yo voy a entrelazarme. Y tengo que entenderla, porque y ahí entra todo el proceso neurológico de aprendizaje, todo el conocimiento que nosotros producimos, experiencia que adquirimos con esas personas. Pues bien, entonces todo ese proceso es muy bonito porque cuando yo voy a recibir esa cultura, para manejarla yo voy a entender. Por ejemplo, todo el mundo dice, ay, los rusos son muy rudos. Negativo. Los rusos son amorosos. Cuando vas para Rusia puedes vivir 20 años que tú vas a sentir amor, te vas a sentir como en tu casa, te van a dar toda la solidaridad que tú no entiendes. Dice, ¿cómo? Entonces lo vemos como en una imagen
una representación que hacemos de algo que no es. Entonces, cuando nosotros aprendemos a representar en una lengua y en la otra, es un conocimiento infinito, porque cada día nosotros vamos a comunicarnos con diferentes tipos de nativos de esas lenguas y por tanto con diferentes puntos de vista, donde vamos a expresarnos en la lengua de ese otro y vamos a expresar nuestros sentimientos y vamos a entender el sentimiento del otro. Entonces el bilingüismo sí es necesario, es bueno y más en un tiempo como este, es un tiempo de globalización. O sea, nosotros recorremos el mundo y además todos nosotros, tanto tú, Manuel, como yo y como otros miles, somos emigrantes por varias razones. Algunos por política, yo no, por política no tenía, no. Lo mío fue así, una invitación, no era ni por nada, ni económico, no, nada de eso. ¿Eh? Fue así, fue una invitación y fue nada, estoy aquí. Entonces todos nosotros, soy bisnieta de un chino que fue para Cuba y bisnieta de una africana esclava, que fue esclava, cuando llegó a Cuba no fue más esclava, que son de dos lugares diferentes y por parte de mi padre tengo de español gallego. Entonces, fíjate cómo todo es híbrido. ¿Eh? Nosotros transitamos por muchas culturas. ¿Eh? Entonces, por eso el bilingüismo es una oportunidad que nosotros tenemos de tener otros conocimientos de otras lenguas, sea cual fue, sea cual sea. Y además de eso, podemos, además de ser bilingües, podemos ser plurilingües. ¿Eh? Que esa realmente es una decisión nuestra. Y por eso es muy importante. Cada vez nosotros decidimos y las comunidades deciden. Nosotros decidimos si queremos ser bilingües o no queremos. Eso puede estar determinado por una influencia de nuestros padres, nuestra familia. Dicen, no, 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 ¿para qué te hace falta eso? ¿Eh? Y de nuestras propias creencias, de nuestras propias ideologías. ¿Eh? Depende de muchos factores que son ideológicos y ahí entra, por eso que yo soy muy bhaktiana, yo soy bhaktiana 100%. Y soy bhaktiana 100% porque fui discípula de Bhakti. Yo fui en la época de Bhakti, yo conocí a Bhakti. Entonces, por tanto, y él decía que detrás de una enunciación siempre hay una ideología. Y por eso fue esa citación que yo hice diciendo de las políticas, porque depende de las políticas y del poder de los estados y de los gobiernos para que los países sean bilingües o multilingües, o que las personas sean o no también de esas categorías. Yo respondí bien la pregunta. Sí, claro, hay algo que tiene que ver con afectividad y aprendizaje de un idioma. ¿Se vincula de alguna forma la parte emocional en la adquisición de alguna lengua? Sí, eso es definitivamente importante. La afectividad que tú tengas hacia ese idioma, hacia esa cultura, te llevará a tener una motivación y un interés por hasta parecerte al nativo. ¿Eh? Y ahí que yo le digo a mis alumnos, cuando dicen que había una falsa, vamos a decir, había una falsa teoría de que usted tenía que parecerse al nativo. No, usted no se puede parecer al nativo, porque es lo que yo te dije antes. ¿Qué tipo de nativo? Y usted no es nativo. Entonces, ¿por qué tiene que ser igual que el nativo? Y ahí es cuando hay una cosa importante, que es lo que nosotros le decimos, ay, mira, ahora se me perdió. Ahora en mi bilingüismo se me olvida, se me olvida la palabra, pero te lo voy a decir después. La forma como tú pronuncias la otra lengua. ¿Eh? Entonces todo el mundo dice, por ejemplo, aquí en Brasil a veces me dicen así, ¿de dónde usted es? Y yo le pregunto, ¿por qué? No, porque usted tiene, aquí se dice sotaque, un acento, el acento. Usted tiene un sotaque.
Y yo digo, bueno, primeramente le voy a explicar que el acento no tiene nada que ver con la lingüística. El acento es cultural. Si usted es chileno, costarricense, ¿eh? Tú puedes adquirir ese acento. Por ejemplo, tú puedes tener el acento, yo lo siento mexicano, porque bueno, como no he ido nunca a Costa Rica, un día yo voy a ir, por supuesto, voy a conocer la Bienvenida. tierra. Entonces, ese acento que tú tienes, hoy puede ser un acento mexicano, porque ya te identificas con el ambiente. Y por eso se habla de las identidades fragmentadas. En cada lugar, en contexto que estás, tú adquieres una identidad. Entonces, hablar como un nativo, pues no puedes, porque tú tienes digamos, un aparato fonético, fonológico Ujú. que es diferente, ¿no? Estás estudiando hasta ese momento. En Rusia, bueno, pues yo estoy hasta bastante cerca y ellos me elogian mucho eso, que es una cosa muy buena. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de establecer más o menos ese equilibrio entre las dos lenguas, tú lo puedes establecer sin problema ninguno, pero la afectividad es la que te lleva a buscar la perfección, que la perfección no existe, pero bueno, la aproximación a esa lengua. Entonces, por eso que la lengua de herencia también, los que quieren lo hacen, y no te estoy diciendo solo los hijos de los inmigrantes, a veces son los padres que influyen en eso, en que no, esa lengua no es importante porque, ¿para qué si el país de nosotros le da una importancia o desvaloriza el país y la lengua? Entonces ahí, por eso yo le digo a mis alumnos, la lengua portuguesa, aprendan a quererla, a defenderla, porque es la lengua de ustedes. Primero es la lengua nacional de ustedes y después es una lengua pluricéntrica que está en tantos países y tantas personas que quieren conocerla, que le dan valor, y usted es el primero que le tiene que dar el valor, no los otros. Usted, porque a partir del momento que usted le dé valor, los otros le dan. Entonces, la cuestión afectiva, ¿por qué? Y es un ejemplo que yo te pongo. Primero fui monitora de inglés y por ser monitora de inglés me escogieron para dar clases a marginales en aquella época en Cuba. Y fui profesora de inglés y me gustaba el inglés porque era la primera lengua extranjera. Pero cuando me fui para Rusia, que viví en Rusia, la afectividad que yo tenía por el inglés no la alcancé nunca más, nunca, porque como yo sentí un amor y una afectividad por parte de los rusos para mí, ya fue, y aquí en Brasil la misma cosa. O sea, aquí en Brasil yo he tenido ese cariño, esa afectividad. Entonces, esa lengua para mí la defiendo en todos los lugares, porque es una lengua que yo asumí, pues te digo que asumir es mejor que dominar. Yo asumí esa lengua, asumí esa cultura y por tanto la defiendo dentro y fuera del territorio nacional. Todas las tres, el ruso, el portugués y el español. Doctora, un tema como este invita a cualquier ser humano a aprender más idiomas, al encontrar no solamente la riqueza de la lengua como tal, sino todo lo que la acompaña. Estamos hablando de cultura, esa parte transversal de poder interactuar con otros seres humanos, de poder comprender culturalmente a otros. Hay muchos estereotipos, como decíamos, con respecto al aprendizaje de los idiomas. Y usted, además por su formación y la experiencia que tiene como educadora, ¿cómo ve estas barreras o creencias limitantes de que si no lo aprendió como niño no lo va a aprender a hablar bien? O incluso personas que dicen, como no hablo bien, como no me acerco a una pronunciación nativa, no tengo la habilidad. Hay mucha gente que se queda en el camino y se pierde la riqueza de aprender a comunicarse en otro idioma. Y creo que es una aclaración que vale la pena hacer. Aprendo un idioma no para hablar como un nativo o para ser un nativo, porque no lo voy a hacer. No podría renunciar a mi propio ser, a mi aparato fonológico, pero sí Sí. para al menos comunicarme, que es riqueza también. ¿Qué nos dice usted de esto con respecto al aprendizaje de una lengua? Llegando concretamente ya a sus competencias pedagógicas. Bueno, en primer lugar, hay una cosa, siempre
la teoría se lleva a la práctica y es como una cosa dialógica, perdón, dialéctica. Y de la práctica va para la teoría y es así, es una rueda. Y hasta hace mucho tiempo, no, vamos a hacer mucho tiempo, hasta los años 70, 80, nosotros creíamos, ¿no?, que los mejores que aprendían una lengua eran los niños y que el adulto pues no podía aprender lenguas, porque ya realmente su cerebro ya no funcionaba de la misma manera que un pequeño. Bueno, esos son, en el día de hoy son mitos. Habían dos grandes mitos. Ese y aprender la lengua, decía que aprender la lengua solo se puede cuando se visita el país donde se habla. Eso es completamente errado, porque si no, no podríamos formar ningún profesor de lengua extranjera en ninguna parte, ¿entiendes? Entonces, en primer lugar, usted aprende, usted puede, digamos, en otro país, conocer algunas cuestiones culturales que usted no domina en ese momento, porque, vea, si es el inglés, nosotros tenemos la idea en la cabeza que el inglés solamente se habla, es aquel de Estados Unidos o el de Inglaterra. Y los otros países que hablan inglés. Nosotros también en África del Sur habla inglés, Nigeria habla inglés y otros países hablan inglés. Entonces, bueno, pues tendríamos que entender todos el inglés de todas aquellas comunidades. Pero bueno, podemos estudiar un poco las culturas para conocer la lengua y sus culturas, y sus manifestaciones también lingüísticas que representan cultura. Bueno, entonces, esa es una cuestión. La otra cuestión que era la que me preguntabas es la cuestión de la interferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias una lengua y eres pequeño, tú tienes una capacidad en tu cerebro que te permite, en primer lugar, los niños más pequeños, lo que ellos repiten, lo que nosotros les hablamos y les señalamos para que sepa cuál es el objeto, qué es lo que es aquello, para que ellos lo entiendan. Y van creciendo y después ellos van conociendo el significado de cada una de esas cuestiones, de los objetos, de las personas, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuándo se llegó a la creencia que estas personas aprendían mejor que los otros? En primer lugar, aquel niño no tiene ninguna, vamos a decir, no tiene ningún problema en la vida porque él está comenzando a desenvolverse como ciudadano. Y ya la persona adulta, él ya aprendió, fue para la escuela, quién no fue, bueno, pues aprendió con la vida cotidiana, con la experiencia cotidiana. Y entonces, esa persona, ¿quién dice que no aprende? Pero ¿qué pasa? Que en aquella época, los años 60, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, independientemente de todos los métodos que se utilizaron, métodos que llegaron hasta ahora, hasta el método y abordaje comunicativa, enfoque comunicativo, pues nosotros vivíamos en la inercia. ¿Por qué es la inercia? Inclusive pasamos etapas. Yo me acuerdo de un libro muy interesante de Roberto Lado que decía, estamos viendo los errores, pero no sabemos que los errores son hechos por personas y atrás de esas personas hay culturas. Fantástico, fue un solo libro y fue suficiente hasta hoy. Hasta hoy ese libro es importante para el aprendizaje de lenguas. Entonces, en ese momento no habían estudios neurológicos y psicológicos que pudiesen mostrar los factores, tanto externos como internos, que nos motivan a estudiar una lengua o no.
¿no? Y cómo desarrollar ese aprendizaje. Entonces, los procesos psicológicos son importantísimos. Es una cosa que le digo a mis alumnos aquí. La primera cosa que usted tiene que pensar es los factores psicológicos y los factores también motores para saber, porque mucha gente no sabía si la persona era muda, si era ciega. Entonces, esos problemas son importantes para ver cómo trabaja el cerebro. Entonces, yo les pongo así, ¿cómo es el cerebro? ¿Dónde está la parte, así, el lenguaje, cómo se desarrolla? Y la memoria. Existían estudios sobre la memoria, pero no se llevaba la memoria aquí, ¿no? al aprendizaje. Entonces, los estudios neurológicos, conociendo nuestro proceso cerebral, nos damos cuenta que sí, que el adulto puede. Lo que pasa es que eh, el adulto antes decía, no, tú no estás apto para estudiar una lengua. No, no, no. Todos nosotros estamos aptos para estudiar una lengua. Todos. Y eso lo demuestra exactamente la teoría de las inteligencias múltiples. Todos nosotros podemos ser inteligentes y tenemos esas inteligencias. Algunas son más desarrolladas, otras no. Tenemos la inteligencia lógica, tenemos la inteligencia matemática, que para todos utilizamos la lógica, la matemática. Y tenemos aquí la cuestión de la música, también la inteligencia musical. Entonces, somos capaces, sí, solo que, como yo decía anteriormente, el cerebro de nosotros es como un computador, él tiene que descansar, él tiene memoria también, que se hace el computador de acuerdo a la misma función del cerebro de nosotros. Cuando él está cargado, es así, pronto, o él mismo es así, se apaga porque tiene que descansar. Que nosotros no hacemos eso. Entonces, el adulto puede, si no fuera así, hoy no tendríamos, por ejemplo, aquí en Brasil, no sé en México, yo creo que también, no tendríamos los proyectos de enseñanza de lengua para la tercera edad. Y interesantísimo, voy a decirte por qué. Yo, yo tutorié un trabajo de maestría hace 6 años, que era sobre los que se llaman los entrenamientos de memoria. Eso es una forma de estudiar estrategias para que la memoria a largo plazo y la de corto plazo, pues ella se mantenga equilibrada. Porque hay una cierta edad que si, por ejemplo, la persona que es, por ejemplo, sucede mucho con los problemas que tienen las personas con Alzheimer. Si ella se mantiene, la memoria se mantiene activa y la lengua hace eso, por tanto, puede ser que tenga una velocidad mayor de la que estaba siendo esperada. Y eran con personas de 60, 70, 80. Yo tengo 67 años y mi memoria está así porque yo no dejo de estudiar nunca, jamás. Yo siempre estoy estudiando, buscando conocimiento, leyendo. Entonces, ese entrenamiento de la memoria fue fantástico y el resultado obtenido por esta mi maestranda, pues fue fantástico en personas hasta 80 años. Entonces aprendieron el español con esos entrenamientos de memoria que también son formas, ¿no? Lo único que hace falta es que nosotros casi nunca, los profesores los tenemos en cuenta, es cuando tú haces una planificación de tu clase y de tu curso, es que sea basada en las necesidades lingüísticas y comunicativas de tu alumno, sea de cualquier edad, ¿entiendes? Sea de cualquier edad. Y de la afectividad que ese profesor va a tener, vamos a suponer, en un grupo que sea heterogéneo, donde haya personas con 60, con 15, con 10, el maestro tiene que ser muy afectivo para que cada uno que está en vamos a decir, en un patamar diferente con relación a la edad, sepa comportarse y respetar al otro y no burlarse. Dice, ay, él no está, no.
Tienes que hacer una cosa equilibrada. Entonces eso depende mucho de esa de la estrategia. afectividad. Y si tienes afectividad por la lengua, no importa la edad que tú tengas, 70, 80, hasta 90, porque no somos inútiles. La tercera edad no es inútil, la tercera edad es aprovechable. Somos seres humanos. Qué maravilla. Doctora, aprovechándome de ese caudal de conocimientos, que es una gran riqueza, porque siguen existiendo comentarios acá. Dice, cuando se ama lo que se hace, el trabajo se convierte en esta energía maravillosa de aprendizaje y llena de ese mestizaje maravilloso llamado María Luisa Ortiz Álvarez. Qué honor estar Ay, acá disfrutando de tan valioso contenido, lo dice Silegnan Hidalgo. Y bueno, así otros comentarios. Quiero aprovechar que también hay colegas docentes siguiendo este espacio. Es maravillosa la motivación cuando usted nos habla de todos estos escenarios donde los seres humanos podemos seguir aprendiendo. Concretamente la práctica de la traducción, y usted como profesora de idioma, algunos sistemas educativos la satanizan porque prohíben al profesor y al estudiante utilizar esa lengua original, la lengua madre, pero es imposible entrar al cerebro del alumno porque el alumno internamente probablemente va a traducir. Entonces se entra en alguna dinámica un poco hasta represiva y se dice que de lo contrario el alumno no va a aprender porque mientras no esté 100% inmerso en el nuevo idioma. Entonces, ¿cuál es su experiencia con respecto a esto, su criterio profesional y también su experiencia como profesora es más, como formadora de profesores? bueno, primeramente, antes de entrar en la pregunta, voy a entrar en una cosa que es la traducción también, con un ejemplo que te voy a dar de mi vida rápidamente para pasar a eso. Cuando yo me formé en lengua y literatura rusas, profesora, docente, pero en 1987 yo tuve que pasar de docente a traductora y traductora e intérprete. Y te voy a decir en un caso que para mí marcó mucho y ese caso está en una película que se llama El Traductor, que cuando tú la veas que circule por ahí, El Traductor, que ganó premio inclusive, latinoamericano. El traductor habla de nosotros, un gran grupo de profesores que tuvimos que eh, convertirnos en intérpretes, fue la cosa más bonita que nosotros hicimos. Cuando llegaron a Cuba 20.000 niños de Chernobyl, completamente enfermos con leucemia, algunos casi terminando, y fíjate lo que es la parte afectiva que estábamos hablando anteriormente. Nosotros vimos a aquellos niños que estaban desamparados, que estaban con los padres y estaban con esa carga, ¿né? De que habían venido enfermos, porque era una leucemia así arrastradora. Y nosotros tuvimos que convertirnos en intérpretes. Y eso es lo más grande de la vida porque era en el área de la salud. Y cada término errado que le decías de una madre para un médico podía ser mortal. Claro. Entonces, para mí y para el equipo que trabajó conmigo en aquel tiempo, fue un orgullo, porque fue un heroísmo, fue un orgullo muy grande, que salvamos muchísimos niños, y esos niños están hoy todavía en Cuba vivos y con salud. Pudimos recuperar muchas vidas. Entonces, la traducción es importante. Fíjate cómo es la traducción. Ahí que estamos. Y cómo nosotros nos esforzamos mucho más. Y yo leía libros, todo. Pero deja ver cómo es toda la tecnología, todo esto, toda la técnica el lenguaje técnico de esa área. Bien. Con relación a lo que me preguntas, la traducción. Bien, nosotros al comienzo del siglo XIX, nosotros teníamos, no, comienzo del siglo XIX y final del siglo XIX, hasta el siglo XX, nosotros
teníamos en el área de lenguas aparecen varios métodos. Y el primerísimo de Comenius fue exactamente el método de gramática-traducción. Pero usted aprendía la lengua, la gramática, pues aprender la gramática. Usted aprendía la gramática de la lengua a través de la traducción de textos literarios clásicos. Y yo, cuando yo fui para Rusia, yo me acuerdo que yo tenía que contar la Ilíada de Homero en ruso. Pero como ya en Cuba yo la había estudiado en español, pues ya la idea estaba central, estaba aquí, entonces yo podía en ruso ya, y era enriquecedor, porque en ruso, pues, imagínate. Y bueno, en esa época, esos textos literarios clásicos tenían que ser traducidos, a través de esa traducción, pues aprendíamos la gramática. Y inclusive más en los grandes monasterios que existían todas esas obras importantes, no solamente teológicas, sino también literarias, porque algunos, por ejemplo, en España, algunos de los grandes literatos fueron curas, sacerdotes. Bueno, entonces, después, cuando llegó el método directo, ya era otra cosa, no podía utilizarse la traducción, negado. Usted tenía, desde el primer día que entraba en clase, usted tenía que aprender la lengua directamente. Entonces, y después los otros subsecuentes métodos. Y llegó hasta el famoso método audiolingual, ¿no? Y el método audiolingual que sirvió para la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo sabe de eso, que era en los Estados Unidos. Fue un método que yo dije yo digo que es innovador porque la base de ese método, que era un método para el ejército, y después se convirtió en audiolingüismo, pues era un método que fue basado en trabajos de base de grandes estudiosos de todas las áreas, de fonética, fonología, de morfología, de sintaxis. Fue así, una cosa maravillosa, que ahí entra a Chomsky. Entonces, después de eso, cuando llegan los otros métodos, que son, vamos a decir, los métodos funcionales, esos métodos funcionales, el método comunitario y los otros métodos, hasta el sugestopédico, que el sugestopédico, yo me acuerdo que en Rusia yo pasé por un curso de método sugestopédico, inclusive fui invitada por el que creó el método sugestopédico, fue Lazanov. Lazanov me llevó a su laboratorio para ver cómo se desarrollaba ese método maravilloso. Pero fue muy criticado porque decían que no tenía base. Y tenía base, sí, la base era de él, que era la sugestión. La sugestión es muy importante porque la persona está relajada, y relajada usted puede aprender la lengua. Cuando usted está con muchas cosas, usted tiene, por ejemplo, ruidos y cosas, usted no la mente se desvía hacia otras cosas. Ahí estaba relajado, acostado, con música indirecta, el profesor hablando bajito, en fin. Entonces era muy importante. Hasta que llegó el método comunicativo. Solo que el método comunicativo llega, y el enfoque comunicativo llega, porque llega el enfoque primero y después llega exactamente el método. Cuando se llega a ese método, las personas no entendieron, porque era que utilizar la lengua para la comunicación. ¿Y qué las personas entendieron? Ahora la gramática pasa fuera, no se va a estudiar. Es negado. El método comunicativo, el enfoque comunicativo, lo que dice es que la gramática tiene que ser pedagógica. O sea, la gramática tiene que ser contextualizada, porque toda la vida nosotros decíamos yo, tú, él, no, es una cosa horrorosa. Entonces la gramática tiene que ser contextualizada. Y ahí la traducción, que ya había sido perdida en el método directo, tampoco. Y la traducción, las personas no entienden que no es que usted va a trabajar el texto así de nada. No, usted va a trabajar el texto con diferentes, vamos a decir así, objetivos.
El texto antes lo colocaban, yo me acuerdo bien, que hasta en los libros didácticos, los materiales didácticos, venía el texto y abajo todas las palabras nuevas. Y entonces la traducción, hasta inclusive un texto que hubo de España, que yo le había hecho una crítica porque habían puesto que la Guantanamera la había creado José Martí. Yo dije, ¿qué cosa? No, la Guantanamera es una frase sola. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, no hay más nada. Y eso fue, inclusive, un colega de mi padre, que se llama Joseito Fernández, que fue el autor de eso, y él tomó los versos de José Martí, que ya hacía un siglo que se había muerto ya José Martí. Nunca José Martí ni vio la Guantanamera. Entonces digo que no, entonces son cosas que son importantes para buscar. Entonces eran las palabras nuevas así. Y algunas decían, en México se dice así, en Costa Rica se dice así, en Chile se dice así. Y no, y ahí quedaba. Y no, la traducción te hace tener un raciocinio y buscar las palabras, y ahí es como demuestra la proficiencia y la afluencia que puede tener un estudiante al traducir un texto, comienza un texto pequeño, claro, y después él mismo se va adaptando y enriquece muchísimo el conocimiento del vocabulario, hasta la propia gramática es más contextualizada, es más dinámica que no teniendo. Entonces, ese recurso, ¿es un recurso? Sí. Yo estoy de acuerdo que sea un recurso de ese, y mis alumnos de ruso aprendieron rapidísimo el vocabulario, no se les olvidó nunca. Me decían, profesora, esto es lo mejor que hemos tenido. Siempre hemos estado con las clases de así. El tema hoy es sobre los grados superlativos. No, la clase de lengua no es sobre grado superlativo. La clase de lengua es sobre un tema general sobre el cual usted va a discursar con un texto, con un material, y ahí entra la gramática dentro de esa cuestión lateral. Es una clase de lengua, sino será una clase de gramática. Entonces, la traducción sí es un recurso muy bueno para las clases de lengua de cualquier lengua. Inclusive porque usted mismo puede decir así. El profesor dice, bueno, una de las estrategias cognitivas y extra cognitivas también es el oír música, ¿no? En la lengua es. ¿Y qué hace usted con el oír música de una canción en la lengua inglesa? Bueno, usted puede aprender a pronunciar las palabras correctamente, pero ¿por qué usted no hace así? Dice, voy a traducir esa canción para mi lengua, para saber qué significa. Porque a veces nosotros estamos oyendo la canción en inglés y nos gusta la música, ni vemos la letra. Y en la letra puede significar mucho y podemos discutir en la clase qué mensaje lleva esa letra. Que no lo hacemos. Ponemos a los alumnos a cantar. ¿Sí? Y decir, bueno, ponga el verbo en su forma correcta, lo que usted entiende. Bueno, no exploramos el texto intentamos traducirlo, ¿no? Y cómo sería en portugués o en otra lengua que se está estudiando con relación a la materna. Maravilloso, doctora. ¿Cómo se viene, digamos, insertando este concepto de bilingüismo en las propuestas académicas de las diferentes universidades del mundo? ¿Está ya en los planes de estudio? ¿Se estudia como una materia aparte? ¿Se incluye en los cursos de idioma? No. Por eso te decía que Europa está tomando esas medidas con relación al multilingüismo. Porque vea, lo que existe hoy y que mucha gente no acepta son las escuelas bilingües. Aquí en Brasil hay 2 o 3 escuelas bilingües, que a veces son escuelas bilingües que son elitistas, ¿entiendes? Son de los hijos de fulanito, meclanito, pueden, entonces para entrar es un poco difícil, esas son las escuelas que además muchas veces esas escuelas pues son
digamos, apadrinadas, pueden ser por diferentes países. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la escuela Thomas Jefferson, que se enseña el inglés de Estados Unidos, y la cultura inglesa, que se enseña el inglés de Inglaterra. Entonces, bueno, ellos están en contacto con esas escuelas bilingües también, ¿entiendes? Entonces, no hay una discusión, no hay una discusión sobre eso. Por ejemplo, yo pienso que en Brasil debería haber una discusión amplia sobre eso. Porque, fíjate qué fenómeno. Los indígenas que ya fueron lengua oficial, o sea, tupí era una lengua nacional, era la lengua que se hablaba aquí el guaraní también. Pues bien, ellos hoy tienen que aprender el portugués, ¿eh? Y ellos serían bilingües porque tienen que aprender el portugués por el oficial, o sea, son bilingües. Los sordos, o sea, ellos tienen que aprender el portugués porque es la comunidad mayoritaria que habla esa lengua. Y ahora es que, fíjate bien, ahora es que para incluir lo que yo creo que eso, tenemos que pensar mucho en eso, para incluirlos a ellos, fíjate, incluirlos a nuestra comunidad, ellos tienen que aprender el portugués. ¿Y por qué que nosotros no aprendemos? Para incluir también, incluirnos en la comunidad, ¿por qué no aprendemos? Ahora es que se están haciendo los cursos de lengua de señales, pero realmente nosotros podríamos hacer ese esfuerzo. Es como decir, no, ustedes tienen que aprender la lengua de nosotros. ¿Por qué? Porque un sordo tiene que estar obligado. Si nosotros estamos obligados, somos los que más para aprender la de ellos, que son diferentes, aunque sea una lengua más nacional, ellos tienen también en sus lugares específicos. Es como decir ahora, tenemos el portugués, pero tenemos algunas formas diferentes en diferentes estados. ¿Eh? Se habla diferente. Son los mismos señales, pero bueno, puede tener alguna cosa que los distinga. Entonces, yo creo sí que es importante la cuestión del bilingüismo. Aquí tiene que discutirse mucho porque, ¿por qué somos hoy? Oh, bueno, somos no, yo no soy. ¿Por qué Brasil es monolingüe? Es multicultural, es monolingüe. Por ejemplo, en Paraguay, los paraguayos lucharon por que el guaraní pudiese volver a ser una lengua oficial. ¿Entiendes? Entonces y el quechua de Perú, que fue una lengua realmente dentro de la América Latina importantísima. Y en México también, porque las comunidades indígenas de Centroamérica eran increíbles. ¿Y por qué la lengua de los mapuche o de los araucanos de Chile, por qué que no volvió si fueron esos indígenas que prácticamente fueron los que lucharon contra los españoles y casi que los mandaron para afuera? Y las nuestras, increíble. En Cuba, por ejemplo, a nosotros se extinguieron todos los indios, porque eran indios muy pacíficos. Y entonces como los pusieron a buscar corales y a buscar perlas, por eso es que Cuba llamada la perla del Caribe, no había perlas en Cuba. O sea, había salido una o dos, pero los españoles pensaban que tenían perlas y ahí se fueron muriendo, porque no estaban habituados a eso. Pero las lenguas africanas persisten, ¿dónde? En los cultos religiosos. No somos, vamos a decir así, bilingües por la parte indígena porque no nos dieron esa oportunidad. Y las lenguas africanas se están estudiando muchísimo ahora,
pero tendríamos que aprenderla porque son varias. Está el Yoruba, está el Bantu, entonces teníamos que estudiarla, no de ellos realmente. En los cultos sí, sí. Y hay muchas, inclusive hay estudios y muchas veces pues ya hay cursos también, que vienen personas de fuera, de Nigeria y esas cosas. Pero podríamos, América Latina podría ser perfectamente bilingüe. Es como tú decías, el criollo, otra nación también que está luchando con el criollo es el Cabo Verde. En Costa Rica Cabo está. Verde, Cabo Verde está luchando con su criollo. Y el ministerio, de acuerdo, están luchando hace mucho tiempo. El criollo también, Jamaica, eh, también. Y ustedes, que no sabía que tenía el criollo en la tierra de ustedes también, en Costa Rica. Correcto. Doctora, coordina usted, es la rectora de este proyecto maravilloso que es el Congreso Mundial de Bilingüismo y Lenguas de Herencia. ¿Cuál es la propuesta de ese congreso para este año? Bueno, mira, este año nosotros, exactamente como no, ya que en otros lugares no se discute el bilingüismo, entonces, bueno, nosotros vamos a incitar a las personas. Bueno, el primer congreso de bilingüismo y lenguas de herencia fue realizado en agosto de 2017 y yo presidí la organización de ese evento. Y yo coloqué Congreso Mundial porque yo quería que de todas las partes del mundo, porque el mundial tiene una diferencia del internacional. El internacional puede venir una gente, pero bueno, del mundial es más, abarca más. Y ese fue una cosa, yo digo que a veces yo tengo esas, me gustan los desafíos. Entonces yo en 3 meses, yo organicé ese evento, claro que no lo hago más, porque en 3 meses usted necesita financiamiento, etcétera, etcétera. Pero yo conseguí, porque yo salgo, yo cuando voy a hacer un congreso, yo salgo a buscar en todos los lugares. Y como estoy en un lugar estratégico, que es la capital del país, pues tengo las embajadas y puedo hablar con las personas, ¿no? Entonces, ese congreso nosotros teníamos una invitada que era porque el congreso es Congreso Mundial de Bilingüismo y Lenguas de Herencia y Congreso Brasileño de Portugués como Lengua de Herencia. Son 2 congresos en uno. Entonces, ¿por qué yo hice ese? Bueno, para tratar la cuestión del bilingüismo que está muy relacionado con las lenguas de herencia. Y el otro congreso, que es el de portugués como lengua de herencia, porque cuando yo impartí los cursos estos de formación de profesores de lenguas de herencia, porque la mayoría eran madres, son proyectos que se desarrollaron en varios países, en la diáspora, y esas personas hicieron un trabajo de años tan bonito para recuperar la lengua portuguesa como lengua de herencia, que solo les faltaba tener un certificado que pudiese decir, ellos son certificados como profesores de lengua de herencia. Entonces, fue muy fructífero porque después de ese curso, que fue una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue que me convidó, fue importantísimo porque hay publicaciones sobre eso en los diferentes contextos de diáspora. Hay también varios proyectos de investigación. Hay tesis que ya fueron publicadas y fueron defendidas. Yo tengo una defendida ya en Barcelona y ahora, de aquí a un año, yo tengo otra en Granada y otras que también están desarrollándose. Entonces hay un movimiento muy grande, ya tenemos eventos científicos, ya hay una red europea de portugués como lengua de herencia. Y esa red europea no solamente ya tiene participantes de Brasil, mas también de Portugal, porque las comunidades portuguesas también están muy expandidas por el mundo. Entonces,
Este congreso, pues yo lo hice mundial exactamente para darle una categoría mayor, una importancia mayor con relación a al bilingüismo y a las lenguas de herencia. Pero una cosa que me impresionó en el primero, en el 2017, fue la gran participación de sordos, perdón, sordos se dice aquí, de sordos. Eran muchos, y claro, ellos tienen su lengua de herencia también, ¿eh? Que puede ser una lengua creada, porque anteriormente como los padres tenían mucho miedo de llevar a sus hijos porque eran sordos y no, en las escuelas no los incluían. Entonces, muchos de ellos empezaron a estudiar ya con una edad avanzada. Y yo les decía a mis colegas aquí que son de esa área, que por ejemplo, cuando yo estudiaba estudiaba en la Unión Soviética, pues el instituto donde yo estudiaba tenía una facultad que se llamaba defectología. Defectología, imagínate, era como si la persona tuviera defectos. Y no era defectos, era una situación, es una persona igual que nosotros, lo que pasa que realmente tiene ese problema, pero es un problema solucionable, porque ellos se desenvuelven muy bien, tocan instrumentos, hacen todas las cosas que hacemos nosotros, pero son sordos, nada más. ¿Eh? A veces nosotros que tenemos todo, tenemos los 5 sentidos, no sabemos hacer nada. Entonces ellos no, ellos siempre, todas aquellas personas que tienen algún problema motor, pues hacen mucho más que la gente, porque el esfuerzo lo tienen que hacer para poder ser productivos, son productivos. Entonces, este congreso, que debería ser este año, en octubre de 2020, a final de octubre del 29 al 31, tuve que suspenderlo por la pandemia. Y tengo una gran satisfacción porque las grandes, en este caso son de mujeres, las grandes teóricas de eso, inclusive una mexicana que vive un tiempo en Estados Unidos, Guadalupe Valdés, una excelente persona, además todos son excelentes. Ella, ella y otras dos, que es María Carrera y María Polinsky, todas son Marías, hasta yo también, ¿no? Entonces, pues van a venir, confirmaron presencia. Este año yo tuve que suspenderlo para el año que viene, octubre del año que viene, porque quiero que sea presencial, porque las personas citan a esas personas, pero no las conocen, no las palpan, ¿eh? Y entonces yo tengo la seguridad, yo soy muy optimista, de que en octubre del año que viene nosotros ya podremos abrazarnos. Habremos pasado esta pandemia 50%. Tal vez no sea 100%, 50%, pero ya suficiente para poder abrazarnos de verdad y conscientemente y respetuosamente. Respetuosamente, ¿por qué? Porque hoy en día no se está respetando eso. Muchas personas están saliendo a la calle, están contagiando a otras. Deberían pensar un poquito en el ser humano, en los otros. Entonces, van a venir ellas tres. Y incluimos, porque es un bilingüismo sin fronteras, en un mundo sin fronteras. Bilingüismo y lengua de herencia en un mundo sin fronteras. Y entonces por eso es que nosotros incluimos las lenguas indígenas y las lenguas africanas, que se habían quedado para atrás. Entonces viene una gran especialista de las lenguas indígenas, que está en Estados Unidos, en la Universidad de California, y conseguimos pues a un especialista de Gabán, Bruno, es que el nombre ahora, el apellido es un poco, creo que es Oduowa, o sea, si me equivoco, que me perdone Bruno, pero es un especialista, incluso estudió aquí, hizo el doctorado aquí, y ya yo lo había buscado, ¿no? En las redes sociales y tuve el honor de que me convidaran para una, una conferencia online que fue de un grupo de investigación de la Universidad Federal de Oro Preto, y él estaba disertando en aquel momento, fue
una conferencia lindísima, y ahí yo aproveché online para convidarlo, y él me dijo, no, estoy muy honrado en participar. Y otro especialista también en la lengua, porque ese es de Bantu, de las lenguas Bantu, y el otro viene de Nigeria, Félix, que también hizo doctorado en la Universidad de São Paulo, en la Universidad de Bahía, me parece. Y es un gran especialista, muy conocido, inclusive en Europa, que va a hablar sobre las lenguas yoruba. Y también, pues vamos a tener a una gran también investigadora de la India, de las lenguas indígenas de la India, que son muchas. Entonces va a ser un congreso, todavía podemos tener más convidados. Están llegando, porque las personas están muy interesadas. Vamos a lanzar esa circular que después te la voy a mandar para que la divulgues también. Y estamos muy agradecidos por las personas que hayan visto mi historia, entonces tengan un respeto por ese trabajo, y por eso hicieron, todos dicen, queremos conocerte, María Luisa, queremos conocerte, y eso para mí es una cosa que yo realmente agradezco mucho, porque son eminencias de esa área de años, no de ahora, de cuando comenzaron. Porque como te decía al inicio, no te llegué a decir al inicio, que había un prejuicio con las lenguas de herencia. ¿Por qué? Porque fueron llamadas de lenguas comunitarias, lenguas de migrantes. Primero eran de migrantes, lengua de casa, lengua, te voy a buscar porque eran tanto, me gusta decirlo porque son varias, que fue fenomenal, y es una de las cosas que yo trato, inclusive va a salir ahora, van a salir dos, artículos míos. Entonces, la lengua de herencia, ella fue inclusive llamada, te voy a decir rapidito aquí, ¿dónde te escondiste, lengua de herencia? Ah, bien, aquí. Fíjate, fue denominada lengua de migrantes, comunitaria, porque son pequeñas comunidades, ¿no? Minoritaria, claro. Ese comunitaria y minoritaria se usa mucho en el Reino Unido. Familiar, de casa, patrimonial, de origen, pues, patrimonial hasta lo acepto, porque cuando se dice lengua de herencia, muchas veces pensamos en la herencia maldita. A veces usted tiene herencia de dinero y una herencia maldita, ¿no? Pero no, yo creo que eso es un patrimonio, ¿no? Porque también la herencia es un patrimonio. Bueno, entonces, lengua no social, fíjate qué cosa No más social. terrible. No social. Lengua colonial, jamás. Una lengua herencia no es colonial, nunca. Lengua ancestral, esa está bonita, me gustó, lengua ancestral. Lengua de refugiados, o sea, Imagínense. el inmigrante es un refugiado. Y le llamaron también de lengua indígena. Entonces, todos estos conceptos son importantísimos, porque cuando se estudia la lengua de herencia, muchas personas no conocen, no tienen una idea de lo que sea una lengua de herencia, y es la lengua de estas personas. ¿O está ahí? Hoy se fue. No, por acá estamos. Ah, Acá no, se me fue, estamos. me tuvo una cosa blanca aquí. Entonces, es la lengua de herencia, es la lengua de aquellos emigrantes que por diferentes razones se trasladaron a otros países, y esos países que lo acogen, como son comunidades más menores, pues son menores inclusive, pueden ser mayores en cuanto a la cantidad. Por ejemplo, en Estados Unidos ya una comunidad tan grande de españoles, por ejemplo, de españoles y de latinoamericanos, que bueno, ya la lengua ya no es solamente de herencia, ya es una lengua que circula. Y esos son los hijos, los padres, pues quieren transmitir esa lengua a esos hijos, ¿no? Que en algunos casos, por ejemplo, las comunidades que vinieron para acá, de polacos,
de rusos, de alemanes, las primeras generaciones, los alemanes no tanto, pero los otros sí, las primeras generaciones, sí, los hijos hablaban la lengua de herencia. Ya la tercera, de la tercera para adelante, ya no, porque ya se sentían más eh, nativos del país que acogió a los padres. Entonces ya no era igual. Y en estas sí, porque en estas son los hijos que se fueron con los padres o los que nacieron, esa es otra cosa, los que nacieron también en aquellos países que pueden, en la madre puede pasar, transmitir esa lengua para que el hijo tenga la oportunidad de ser bilingüe y también al mismo tiempo que tenga ese patrimonio lingüístico-cultural. Doctora, maravilloso. Y quiero contarle algo. A propósito, me pasé 35 minutos con todo el respeto que usted merece, porque empezamos lunes en México y terminamos martes en Brasilia. Así que ya el martes para usted, para mí sigue siendo lunes. El sentimiento de culpa no es tan fuerte como la trasnochada que usted va a tener. ¡Ay, qué trasnochada! Pero No, bueno, no. quiero cerrar con algo. Vamos a ver. Es tanta la gente que la sigue, es usted tan querida en diferentes países de Latinoamérica, es usted tan apreciada por sus estudiantes, y quiero hacer un cierre diferente. Sí. Bilingüismo y lenguas de herencia y toda esa majestuosidad de conocimientos, pero antes de eso hay un extraordinario ser humano. Hemos compartido pocos espacios, pero no es necesario compartir más para saber lo privilegiados que han sido sus estudiantes de tener a alguien que no solamente los ha podido conducir en el aprendizaje de un idioma, en una práctica pedagógica, sino también en el aprendizaje para ser mejores personas. Hay una frase de la doctora María Luisa que dice que la humanidad perdió la humanidad. Quiero olvidarme por unos momentos de todo lo que son lenguas de herencia y de todo lo que es bilingüismo sin ningún menosprecio, pero quiero rescatar la grandeza impresionante de ese ser humano que además ahí están los testimonios, no solamente lo digo yo por las interacciones que hemos tenido, y que salga de usted el cierre de esta majestuosa presentación. La humanidad perdió la humanidad, doctora. Esa frase no es Sí, mía. sí. Cuando yo te decía que la humanidad perdió la humanidad, bueno, en el 2008 y el 2012, tú leíste ahí un poquito mi historia, yo fui candidata rectora de la universidad y sentí que dentro del marco de la universidad estábamos perdiendo la humanidad. Estábamos mirando para nuestras narices, ¿eh? Y estábamos con el salto alto, que es el tacón alto, y no nos bajábamos y nos quitábamos las sandalias, ¿eh? Entonces, no prestábamos atención a todo aquel que el que estaba al lado nuestro, pues es un ser humano igual que nosotros. Siente, padece. El alumno que tenemos adelante es también, por eso yo tengo la metáfora de la mesa. Yo digo que la mesa es poder y siempre el profesor que se pone detrás de la mesa es poder decir que yo soy el profesor. Y cuando él sale y se pone delante de la mesa, él se aproxima del otro y ve al otro como él mismo. Porque un día él estaba sentado de ese lado y en otras ocasiones, como yo, por ejemplo, estoy haciendo mi postdoctorado, estoy sentada del otro lado también. Yo estoy de las dos partes. Entonces, eso nos llevó a lo que nosotros tenemos hoy, la pandemia, que un virus nos ha puesto a todos, ¿eh? Algunos nos ha deshumanizado bastante, hasta el virus nos deshumanizó, y a otros no, a otros los humanizó, ¿eh? Por el dolor que han sentido en la pérdida de sus familias, y otros que también eran humanos, pero perdieron también a sus familias. Pero nosotros decimos que tenemos tiempo de recuperar ese, esa humanidad que nosotros perdimos. Por lo menos quiero que aquellos que son humanos, que continúen siendo, haciendo ese papel, y no importa que el otro no lo haga el ejemplo usted. Y por eso yo digo, como soy muy optimista, yo para terminar, yo tengo una
una frase de una gran escritora que es Miyakoto, eh, eh, que de Miyakoto, un gran escritor, que dice tierra sonámbula. Miyakoto ya recibió aquí, inclusive hace poco tiempo, recibió el honoris causa. Y él dice lo siguiente: ¿qué es lo que hace el andar? No, ¿qué es lo que hace andar la estrada, que es el camino? ¿Qué es lo que hace andar el camino? Decimos, es el sueño. En cuanto la gente sueña una estrada, no, en cuanto la gente sueña, ese camino ¿eh? permanecerá vivo. Y para eso es que sirven los caminos, para que nos hagan parientes del futuro. Entonces tengo todavía, creo, esperanza en el futuro más humano. No voy a estar aquí tal vez, o estaré aquí, eso si Dios quiere o no, estaré aquí para ver eso, pero me gustaría dejar ese mensaje de humanismo y de humanidad que tenemos nosotros y que las lenguas llevan consigo, porque las lenguas tienen que llevar ese detalle tan importante que es el humanismo. Cuando nosotros seamos más humanos, entenderemos más lenguas y entenderemos más personas, porque detrás de las lenguas están las personas, que son las que las hablan o las gesticulan. Gracias, doctora. Voy a cerrar. Bueno, primero agradecerle a tantas personas buenas que acá nos han estado siguiendo, como lo hemos recapitulado, Uruguay, Paraguay, México. Hubo un comentario muy bueno de un profesor en México que gracias por el aporte para sus estudiantes de educación bilingüe. También en Texas, Brasil, Chile. Un par de comentarios para superar un poquito ese sentimiento de culpa de los 45 minutos que tuvimos de cierre, pero no podía ser menos. Es más, quiero ser honesto, voy a contarle algo. No lo dije. En mi conversación privada, antes de iniciar, yo sabía y yo dije, esto no va a ser de una hora. Entonces ya, eso pues complementa. Yo pensé que nosotros estábamos todavía en el tiempo, porque se fue el tiempo, como Aristóteles. Así. Aristóteles dice que el tiempo no es más que el tiempo que usted dedica su tiempo. Nosotros dedicamos mucho tiempo al programa, pero yo primeramente quería, Gamboa, fue un placer inmenso, inmenso poder conversar, tener los interlocutores que nos oyeron. Y eres una persona muy, pero muy carismática, eres una persona muy competente, eres una persona muy cariñosa también. El trato que tuvimos, nosotros hemos hablado 2 o 3 veces y realmente el respeto tan grande hacia mi persona como yo tengo igualmente hacia tu persona. Somos dos profesionales de, de algunas cosas parecidas y de otras áreas que yo no domino y tú dominas, pero independientemente a eso, yo creo que tenemos algo en común, que es lo que tú colocaste como cierre, es esa humanidad. Entonces, eres un gran ser humano y por eso tienes ese éxito y yo quiero que tú tengas más éxito todavía en lo que te propongas, en la vida personal y en la vida profesional, en todo. Muchas Lo gracias. deseo eso. Gracias, doctora. Sumo Ecuador, donde dice, vamos a ver por acá, ya le digo, dice Selena Hidalgo, estimada María Luisa, admirada por sus conocimientos y por brindarnos tanta humanidad en una acción, que Dios la bendiga, y acá tiene una humana que continuará luchando por ser cada día mejor. Y ay, pues te quiero mucho, te quiero mucho. Somos del mismo bando, del mismo equipo. Y también agrega, solo quien es capaz de amar la comunicación es un ser humano único e irrepetible. Gracias por tanta lucha, por cada uno de los que, como yo, buscan ser incluidos en un mundo de iguales, donde todos de una u otra manera somos especiales. Y el último comentario, ahora sí, con este nos vamos.
para dejarla descansar. Dice, en la parroquia de Cristo Rey, dice, hermoso caudal de conocimientos expresados de manera tan natural por usted, señora María Luisa. Escucharla es un deleite y conocerla es una bendición. Gratitud para usted por su exquisito magisterio, compartido con belleza, bondad y generosidad. Su grandiosa trayectoria curricular se vuelve inmensamente significativa con esa luz tan particular de su sencillez. En su estilo de compartir y en su discurso puedo ver el hilo conductor de la sabiduría. Enhorabuena por todos sus estudios y aprendizajes que sin duda han dado frutos dulces y saludables. Desde México le expreso mi más sentida gratitud. Ay, pues bueno, y yo también, es una bendición muy grande ese comentario enorme. Yo agradezco mucho y yo pienso que todos aquí, los que estamos aquí hoy vivos, independientemente de la pandemia, somos iluminados por Dios. Y pienso que nosotros tenemos una misión. Y esa misión es esa, de ser humanos y de abrazar a las personas. Y no es colocar conocimiento en la cabeza de cada uno, es intercambiar ideas. Y yo creo que eso es lo más sabio. Muy bien, doctora, pues estamos a la orden. La palabra, más bien, mi frase la resumo así: una bendición completa, conocerle antes como persona y luego como la experta y profesional destacada que es en este campo. Es admirable su trayectoria y realmente no me quedo con lo admirable, me quedo con lo motivador que eso puede ser para seguir aprendiendo, y voy a estudiar otro idioma que en algún momento se lo compartiré. Pero creo que Si no, te voy a poner de castigo. está bien. Tenía algunas Ay, no. creencias limitantes por estos 18 años que tengo para empezar a aprender otro idioma, pero creo Así que es. me voy a hacer el propósito. El conocimiento es ilimitado. Acuérdate que siempre vas a aprender algo nuevo. Pero no te vas a librar de mí, Manuel. Yo quiero que me Eso mandes es una... todos los programas del canal. El canal tuyo es una oportunidad que tienen las personas de intercambiar ideas, con los otros y oír la opinión de nosotros, porque nosotros cada vez que hacemos una cosa como esta, pues es una exposición y bueno, las personas sienten o no, y pueden hacer las críticas, claro que pueden hacerlas, Claro. porque nosotros aprendemos con las críticas. Entonces quiero que me pases los otros programas porque se lo puedo pasar a todos los seguidores que yo tengo, que yo creo que es muy importante, porque son conversaciones generativas, ¿no es? Así es. A los estudiantes de español también. Claro, por eso. Claro, el poquito que te voy a decir es porque empieza a las 11 de la noche. Pero bueno, hay algunos que, como yo, duermen a las 2, a las 3 de la mañana trabajando. Entonces puede ser que los estudiantes, sí, hay muchos, yo tengo un hijo aquí también que se acuesta tarde. Entonces también puede participar eso y es bueno porque está en la universidad. Pues un Entonces, abrazo, bueno, doctora. Muchísimas gracias. Bienvenida a México. Ojalá que se superen todas estas limitaciones de viaje y pues acá también a la orden. Y que Dios la bendiga muchísimo a usted, a su familia, que la llene de mucha buena salud y que siga adelante con esos proyectos. Y gracias a Dios por encontrarla a usted y por haber permitido conocerla también, además compartiendo conocimientos. Así que buenas noches y igualmente. gracias a toda la gente que ha estado por acá. Muchas gracias a todos. Gracias, Y doctora. que tengan la bendición también, la bendición a todos que Muchas participan. gracias.